Y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de Más Positivo y como lo decidimos arbitrariamente, democráticamente con Matías, la entrevista la voy a hacer yo. Y para eso ya me encuentro acompañada de mi amigo personal aquí, nuestro abogado, Pablo Contreras, entonces que como todos los viernes viene a conversar materia jurídica con nosotros y específicamente el día de hoy vamos a hablar sobre los cambios en la ley de alimentos, la ley 21.484. Así que Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, muy buenos días. Efectivamente, vamos a volver a hablar de un tema que estuvimos hablando unos meses atrás, que fueron los cambios a la ley de alimentos, y ahora vamos a hablar de otros cambios que, si bien van a empezar a regir a contar del 20 de mayo, es una ley que ya se había aprobado hace un tiempo. Perfecto. ¿Por qué no había entrado en vigor esta norma? Porque esta norma, se crearon dos normas de manera paralela. Una fue la ley 21.389, que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Y la otra fue la ley 21.484, que establece varios cambios súper importantes. Dentro de ellos, por ejemplo, la posibilidad de cobrar los alimentos en los montos que están en las AFP. Vamos a ver ahí los requisitos. ¿Por qué no entró en vigor inmediatamente? Porque lo que decía esta ley es que iba a entrar en vigor una vez que pasaran 6 meses desde que entrara en vigor el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Perfecto, listo. ¿Y eso por qué? Porque esta ley, que son en realidad 3 o 4 artículos, pero muy importantes, está ligada al Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Entonces, si no existía el registro, esta ley no podía entrar en realidad en la práctica a entrar en vigor. Les voy a comentar algunos de los cambios. Vamos a tocar dos temáticas. Vamos a tocar primero los cambios en la ley y luego una temática que está totalmente relacionada, que es el aumento, la rebaja y el cese de pensión de alimentos, porque habíamos conversado de cómo se regula la pensión, pero no de cómo se rebaja, cómo se termina. ¿Ya? Perfecto. Entonces comienza nomás su disertación el día de hoy. Respecto de los primeros cambios, que aquí en realidad son tremendamente relevantes, el primero de ellos es que si hoy, a contar del 20 de mayo, aquellas personas que estén publicadas en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, van los tribunales, dice la ley, de oficio, es decir, que sin que nadie se lo solicite, eso habrá que verlo, por un tema de que es mucho trabajo para los tribunales, pedir información a todas y cada una de las entidades financieras donde las personas tengan cuenta. ¿Y esto cómo se saca? A través de un reporte que entrega la Comisión para el Mercado Financiero, en la que el tribunal tiene un acceso directo, es decir, no tiene que pedir la información, en realidad la puede descargar inmediatamente, la cual va a decir todas las cuentas, depósitos a plazo, depósitos a la vista que yo tenga en distintas instituciones, y por ejemplo va a salir ahí, tiene, no sé, un depósito en Banco Estado de tanto. Y lo que hace el tribunal es pedir información a esas entidades financieras. Y si la persona tiene dineros, la orden de que retenga los dineros hasta por el monto de la pensión de alimentos. Obviamente, una vez que está retenido el dinero, el tribunal tiene la obligación de informar obviamente al deudor. Y ahí el deudor va a tener dos alternativas en la realidad. La primera, pagar directamente la deuda, o la segunda, llegar a un acuerdo o un denominado convenio de pago. Y en ese caso se van a liberar esas retenciones. En la práctica, para que se entienda que es una retención, supongamos que yo tengo 3 millones de pesos en la cuenta del Banco Estado y resulta que debo 4 millones de pesos de alimentos. Me van a retener esos 3 millones y yo no los voy a poder sacar. Y si no pago o no llego a un acuerdo, el banco va a enviar esos dineros al tribunal y se van a consignar en la cuenta de la mamá o papá que tenga, en este caso, el crédito en contra del deudor, va a poder utilizar ese dinero como parte de los alimentos. Ah, perfecto. Ese era mi duda. Entonces, si el monto que uno tiene en la cuenta es inferior a la deuda, se tiene el 100%, entonces del dinero. No hay un límite. No hay. Ya, perfecto. ¿Ya? Después vamos a ver que hay algo que sí tiene límite. Ahora bien, imaginémonos dos escenarios. Escenario 1, el papá no tiene ninguna cuenta, o tiene cuentas pero no tiene dinero en las cuentas. Evidentemente los bancos van a tener que informar que no fue posible hacer la retención. El escenario 2 es que tenga dinero, pero que ese dinero sea insuficiente para la deuda que en realidad tiene. En ese caso, y ojo, esto es súper importante, solo en este caso se va a poder solicitar a la AFP donde el papá o mamá que tiene la deuda tenga dineros, para que se le descuente directamente de los fondos previsionales. ¿Qué significa esto? Que supongamos debo 5 millones de pesos, se manda, obviamente se investigan todos los bancos, resulta que solamente me pudo pagar 2, van a quedar 3 de deuda y esos 3 millones yo los puedo cobrar en la AFP. Tiene ciertas reglas, la ley dice básicamente que si a la persona le faltan más de 15 años menos de 15 años para jubilar, se le va a poder descontar hasta el 50% de sus fondos de capitalización.
Es decir, supongamos que tiene 10 millones y me debe 6, solamente le van a descontar 5 porque ese va a ser el límite, ¿ya? En el caso de que le falten entre 15 años y 30 años para jubilar, se le va a poder sacar hasta el 80%. Y si le quedan más de 30 años, es decir, si la persona tiene menos de 35 en la práctica, se le va a poder descontar hasta el 90%. O sea, la verdad es que es una medida muy efectiva, pero que evidentemente, y esto para que lo tengan claro, primero hay que pasar por el tema de las cuentas de los bancos. No es al revés, no puedo partir inmediatamente con el tema de la AFP, porque la ley dice que es excepcional, es decir, yo tengo que tomar otras medidas previas, órdenes de arresto, retención de licencia, arraigo nacional, descuento en las cuentas, y una vez que yo haya gestionado todo eso, voy a esta última medida, que en este caso es el descuento directamente por la AFP. Perfecto, entonces ese ya es el último paso en caso de que con los dineros de las cuentas bancarias no se salde total de la deuda. Justamente. Ahora bien, existe una situación que es muy importante hoy día de señalar, porque cuando nosotros hablamos de la orden de arresto que ha estado siempre, esto no es algo nuevo, siempre se ha podido pedir en el evento de que haya una deuda, orden de arresto, que el tribunal normalmente da 15 días de reclusión nocturna. El tema está que esta medida, que debiese ser la más efectiva, se ha convertido con el tiempo en prácticamente la menos efectiva. ¿Por qué motivo? Porque muchas veces las policías no encuentran al papá. Entonces mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que no encuentren al papá si en otros casos donde alguien comete un delito lo encuentran súper rápido, en 2 o 3 días, un mes, pero lo encuentran? Y al papá le han mandado 10 órdenes de arresto y nunca la han encontrado. El motivo es el siguiente. La diferencia de la orden de arresto con la que comúnmente uno conoce es que cuando una persona comete un delito se envía una orden de captura y queda en un registro que se llama el registro de prófugos de la justicia. ¿Eso qué significa? Que cualquier persona que cualquier funcionario de Carabineros, Policía de Investigaciones, que encuentre a esa persona, ya sea en un control de identidad, ya sea que están buscándolo, etcétera, va a poder detenerlo y ponerlo a disposición de la justicia. Y por eso es que es una norma tan efectiva, es decir, es todo el cuerpo policial pudiendo encontrar a esa persona o con las facultades para hacerlo. Mientras que la orden de arresto de mención de alimentos es una orden que va dirigida a una entidad específica, ya sea Carabineros o Policía de Investigaciones, y una vez que llega a esa entidad específica se le asigna a un funcionario o a 2 funcionarios específicos, pero a nadie más. Entonces esos funcionarios no logran encontrar a la persona, van a reportar al tribunal porque no es una orden de captura, lo van a buscar a la casa, si tienen algún otro domicilio, van a ese domicilio, no lo encontraron, se devuelve. Entonces eso hace que estas medidas no sean tan efectivas. Pero esta ley trae un cambio que es realmente, a mi criterio, de los más importantes de esta norma y que ha pasado en realidad desapercibido. Que los deudores de pensión de alimentos que estén en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos y contra el cual se envíe una orden de arresto, va a ser publicado en el Registro de Prófugos de la Justicia. Eso significa que cualquier entidad policial va a poder detenerlo, ya sea en un control de identidad, ya sea que lo vayan a buscar, ya sea que haya una orden de captura, etc. O sea, hoy día cualquier funcionario que los controle de estas entidades lo va a poder detener. Entonces van a ser tremendamente eficaces, cosa que hasta hoy día no lo eran mucho y no era realmente una solución. ¿Y por qué esto es súper importante? Porque podemos pensar que, claro, hay otras medidas que son bastante eficaces, el tema del descuento de la AFP, de los bancos, etc. Pero de repente hay muchas personas que no tienen cuentas a su nombre, que no tienen bienes a su nombre y muchas veces por lo mismo, para eludir el pago de la pensión de alimentos. Y en razón de ello, y probablemente ni siquiera se cotizan tampoco. ¿Por qué? Porque si trabajaran bajo un contrato, uno podría retenerle parte del sueldo y con eso pagar la pensión. Pero tampoco es el caso porque muchas veces hay muchos papás o mamás que trabajan de esta manera, muchas veces para eludir este tipo de responsabilidades. Y la orden de arresto se transforma en la única medida en realidad. Pero como hoy día no han sido eficaces, esta norma realmente es un cambio muy importante para que en el fondo se pueda cumplir el pago de la pensión de alimentos. Así que, para que lo tengan claro, esto comienza el 20 de mayo del presente año. ¿Ya? O sea, en un mes más, básicamente. En un mes más, exactamente. Por eso justamente quise hablar de este tema. Vamos a pasar ahora a otro tema que está íntimamente ligado con esto, que esta ley también produce una modificación. Vamos a hablar del tema de la rebaja, aumento y cese de alimentos. Yeah. Vamos a entrar primero en el aumento, en el rebaja y en el cese. Porque muchas veces los papás, cuando no pueden asumir el pago de la pensión de alimentos, puede ser por circunstancias, no porque no quieran, porque circunstancias han cambiado, porque tienen un nuevo hijo, porque perdieron el trabajo, etc. Y piden una rebaja de alimentos.
¿Ya? La ley hoy día lo único que dice respecto de la procedencia de una rebaja es que hayan cambiado las circunstancias que tienen que ser relevantes. Un ejemplo, si yo pagaba 300.000 pesos y ganaba 1.000.000 de pesos en su momento y hoy día gano 500.000 pesos, evidentemente han cambiado muy gravemente las circunstancias, gano la mitad y por ende puedo pedir una rebaja porque hay un cambio en las circunstancias. Ahora, esta ley, que es la ley 21.484, también trae algo importante respecto a las rebajas de pensión de alimentos y el cese de pensión de alimentos. Es que si yo no estoy al día en la pensión de alimentos, no voy a poder pedir ni rebaja ni el cese de los alimentos. Así que eso también es algo relevante. Ahora, enfocándonos a este punto relevante, cuando yo pido una rebaja de alimentos, hay dos mecanismos para poder hacerlo. El mecanismo 1 es hacerlo a través de mediación, es decir, cito a la mamá a mediación, le explico la situación, obviamente tendré que llevar los antecedentes, el contrato de trabajo o lo que sea. Si tengo una nueva carga de familia, un nuevo hijo, llevar el certificado de nacimiento de ese nuevo hijo para explicar en el fondo y llegar a un acuerdo y decir, ya no puedo pagar lo que estaba pagando antes porque o gano menos o tengo más hijos, o el motivo en el fondo que uno sea un problema de salud también, o tener licencias durante mucho tiempo, que también obviamente hace que baje la remuneración y se puede plantear esto a la mamá. Si ella no está de acuerdo en el fondo de hacer esta rebaja, voy a tener que presentar una demanda de rebaja de alimentos. Y yo puedo explicarle al tribunal, acompañando la documentación que corresponda. ¿Y cuál sería esa? Por ejemplo, si bajó mi sueldo, se va a acompañar el contrato de trabajo antiguo, el finiquito de ese contrato de trabajo y las cotizaciones que yo tenía, por ejemplo, el 2011, cuando llegué a este acuerdo. Pero hoy 2023 gano menos, así que acompaño también mi nuevo contrato de trabajo, mis nuevas liquidaciones de sueldo y las certificados de cotizaciones de ahora. Entonces, yo le explico al tribunal, hay un cambio y pido una rebaja. ¿Qué ventaja tiene este procedimiento? Dura más o menos 6 a 7 meses aproximadamente de tramitación. Pero si efectivamente hay un cambio en las circunstancias que el tribunal puede apreciar, yo le puedo pedir al tribunal que en su primera resolución, que habitualmente es como a la semana o 2 semanas de que se presenta la demanda, que rebaje inmediatamente la pensión de alimentos. Y que mientras dure la discusión con la mamá, si es que no hay posibilidad de acuerdo, yo esté pagando ya este monto rebajado. Entonces, eso también tienen que tenerlo claro. Hay soluciones cuando en realidad están en una situación compleja y no pueden pagar la pensión de alimentos. Pero el consejo hoy día es, apenas se den cuenta que no van a poder pagarlo, hagan la demanda o pidan la mediación, porque esta nueva ley, si ustedes están en deuda, no van a poder pedirlo. Pero ojo, también siempre demostrando con la documentación correspondiente, porque no es que, por ejemplo, yo, si fuera deudora, llegue y diga, no, quiero bajar, ¿por qué quiero bajar? No, como decías tú, Pablo, tiene que ser con la documentación, con argumentos sólidos. Exacto. Y con circunstancias que obviamente también correspondan. Y así como la otra parte también tiene que tratar de ser un poco empático y llegar a algún acuerdo mientras se puede volver a regular la situación. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo pido esta rebaja, por ejemplo, y después mi situación vuelve a mejorar, en este caso después se puede volver a regular el monto. Efectivamente, lo que dice la ley es que cada vez que cambien las circunstancias se van a poder rebajar. Perfecto. O aumentar los alimentos. O sea, es para lado y lado. De hecho, todo lo que hemos hablado en este momento respecto de la rebaja de alimentos es igualmente aplicable para el aumento de alimentos. ¿Qué significa eso? Supongamos que regulé 150.000 pesos por un hijo, pero lo regulé, no sé, en el año 2005 o 2010, para que no sea tanto tiempo atrás. Y mi hijo en ese momento tenía 1 año de edad. Pero hoy día, 2013, el niño va al colegio, o a lo mejor está entrando al liceo recién, tiene más gastos de uniforme, de libros, de útiles, no sé, supongamos que tiene que ir al dentista, que va al doctor. Entonces, normalmente los gastos que va a tener un niño de 3 o de 14 años no son los mismos gastos que tenía un niño de 1 o de 2 años. Claro. Y yo puedo, en virtud de ese cambio en las circunstancias, pedir un aumento de alimentos, obviamente justificándolo. Por ejemplo, si el niño va a un colegio pagado, tendré que acreditar que estoy pagando, cuánto gasto, cuánto gano yo, y ahí yo le puedo pedir al tribunal un aumento de los alimentos. Y el tribunal, al igual que en la rebaja de alimentos, si las circunstancias son importantes y puedo acreditarlas, puede aumentar los alimentos desde que yo presento la demanda y dejar el monto definitivo para la discusión al final, ¿ya? Entonces, como le decíamos, es tremendamente importante que estos cambios sean de relevancia, no es cualquier cambio. Un ejemplo que a mí me pasa mucho en la práctica y que muchos papás me lo han planteado, y la verdad es que hay que ser muy certero con esto. Muchos papás vienen y dicen, es que yo estoy súper endeudado, pedí un crédito para comprarme un auto, pedí un crédito para hacer esto, y la verdad es que mi sueldo no me alcanza. Si usted saca mi cuenta, yo gano 1.000.000 de pesos, pero pago 700.000 pesos en crédito, y los otros 200 lo uso para vivir. Entonces no puedo pagar más de 100.000 pesos.
Aquí es muy relevante, cuando la ley se pone a sacar un cálculo para los efectos del pago de la pensión alimenticia, el tribunal no va a considerar los créditos. No, pues considera el sueldo, la remuneración completa, básicamente. Descontando únicamente los descuentos legales. ¿Por qué? Porque los créditos son voluntarios. Ahora, si alguien me dijere, no, la verdad es que yo me endeudé con este crédito porque me tuve que operar de emergencia, bueno, ahí la situación es distinta porque estamos hablando de un crédito pedido para una situación excepcional. O sea, eso, ¿hay excepciones simplemente? Por supuesto. Obviamente va a haber que probarlo porque el crédito cuando uno lo pide no dice para lo que es, pues dice en el fondo que yo pedí 10 millones, punto. Entonces tendré que demostrar que tuve una enfermedad por la cual yo usé esos 10 millones. Pero si es para un viaje para afuera, si me quise cambiar el auto, me compré una casa más grande, lo que en el fondo la ley dice es que el alimentario no puede sufrir las circunstancias de que su papá haya querido tener más gastos o no. O sea, eso tienen que tenerlo súper claro. Pedir un crédito no significa que van a poder bajar la pensión, salvo que sea por motivos tremendamente justificados, ¿ya? Otra de las cosas también tremendamente importantes que la gente siempre pregunta, mi hijo tiene más de 18 y no está estudiando, quiero terminar los alimentos. O incluso mucha gente me viene a mi oficina y me dice, yo dejé de pagar porque mi hijo ya cumplió más de 18 y no está estudiando. Y aquí es tremendamente importante entender cómo funciona el denominado cese de los alimentos. El cese de los alimentos es básicamente ponerle término a los alimentos. Pero mucha gente tiene una idea muy equivocada de que basta con que el niño no esté estudiando y sea mayor de edad y se acabó. Primero, la primera regla que tienen que tener presente todos los papás y mamás que pagan pensión de alimentos, que la pensión de alimentos se paga hasta los 21 años de edad. Estudie o no estudie el niño. Podrá ser distinto, obviamente, el monto que yo pague, a lo mejor a los 17, a los 16 años está estudiando, versus los 18, 19 que no está estudiando. Porque efectivamente tiene menos necesidad y en virtud de que tiene menos necesidad yo podría pedir una rebaja, pero no el cese, porque la ley limita a los 21 años el cese de los alimentos. Sobre los 21 años hasta los 28 la obligación de pagar es excepcional y eso está vinculado a que el niño se encuentre estudiando. Y aquí también me gustaría detenerme en un tema que es muy habitual, que muchos papás dicen, mi hijo ya sacó una carrera técnica y ya está estudiando de nuevo, entonces yo quiero dejar de pagar. Aquí no es tan claro lo que dice la ley, porque la ley dice que tendrá que tener una profesión o oficio. Pero pareciera que tiene una profesión o oficio. Pero en realidad lo que han sostenido los tribunales hoy día es que si estudió una carrera técnica y hoy día está estudiando, supongamos que estudió técnico en enfermería, y hoy día mi hijo o hija va a estudiar enfermería. Lo que le han dicho los tribunales es que es una suerte de continuidad de los estudios y en razón de ello todavía queda vigente la obligación alimenticia. Ahora bien, al contrario, si supongamos que mi hijo estudia, no sé, para ser profesor, resulta que termina su carrera y no le gusta y se da cuenta que en realidad no era lo suyo y le quiere estudiar ingeniería comercial, por ejemplo, ya no, porque él ya tiene una profesión o oficio, él ya es profesor. Si él quiere estudiar otra cosa porque no le gustó, bueno, eso ya es su responsabilidad, pero él tiene una profesión para poder, en el fondo, mantenerse y cumplir con su obligación. Pero eso en caso de que haya terminado la profesión. Exacto, tiene que haberla terminado. Si se retiró un cuarto, no hay mucho que hacer. Por eso, y otra consulta, Pablo, porque tú, por ejemplo, decías ya hasta los 21 años y siempre y cuando, bueno, obviamente que no esté estudiando, pero por ejemplo, no sé, ya, llegó la edad de los 21 y después, y posterior a eso, mi hijo estudia. ¿Ahí se puede volver a retomar esto? Exacto. Así como nace una obligación de ponerle término a los alimentos porque no está estudiando, si el niño después, o el hijo, que ya no es niño a esa edad, retomara sus estudios, va a poder pedirle al papá que le pague alimentos. Pero aquí me quiero detener en esto, en ambos escenarios. Muchos papás cometen el error de decir, mi hijo ya, ok, entienden estas normas, y dicen, cumplió 21, dejó de pagar porque él no estudia. Pero no es así. Lo que la ley exige es que se ponga término formal a esos alimentos. ¿Cuál es la forma de ponerle término de manera formal? Dos formas. Ya sea a través de mediación, en el cual yo cito a mi hijo o hija y le pregunto si está estudiando, no está estudiando, y voluntariamente ambas partes le ponen término a esta pensión de alimentos, la mediación se va a enviar al tribunal y el tribunal va a aprobar el término de los alimentos. Y la otra forma es que yo llame a mi hijo, lo cite a mediación y no se presente, o él me diga, no, yo estoy estudiando, pretendo estudiar y no quiero poner término de los alimentos, voy a tener que demandar del cese de los alimentos. Y aquí algo súper importante, al igual como en el aumento o la rebaja de alimentos, donde yo le podía pedir al tribunal que rebajara inmediatamente los alimentos, si el niño tiene más de 21 años, y ese es el motivo del cese de los alimentos, yo le puedo pedir al tribunal que le ponga término inmediatamente a los alimentos. Aquí el tribunal va a tener dos posibilidades.
La primera posibilidad es que lo termine de plano y notifique al hijo y desde ahí ya no se pagan los alimentos y una vez que termine la causa ya va a ser el término definitivo, pero mientras tanto no voy a pagar. Pero también está la posibilidad de que se notifique al niño y si el niño no contesta o no dice nada o no logra demostrar que está estudiando, el tribunal va a cesar provisoriamente los alimentos. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque habitualmente una demanda de cese de alimentos o la mayoría de las demandas relacionadas con alimentos tardan como mínimo 3 meses, así es que se llega a un acuerdo hasta un máximo de 9 meses. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos papás dicen, pero ¿cómo voy a pagar hasta que termine el juicio de 9 meses? Si él ya no está estudiando. Pero si no está estudiando, está la posibilidad de pedir cese provisorio. Aunque dure 1 año la causa, el papá no va a estar pagando alimentos. ¿Ya? Perfecto, hasta que la justicia determine lo contrario en caso de que él sea... Claro, porque también está la posibilidad de que el hijo vaya a la audiencia y demuestre que está estudiando. Y ahí ya no va a haber mucho que hacer. Claro. Hay que seguir pagando alimentos. Pero también, y otra cosa, cuando el niño cumpla 28 años, estudie o no, cesan los alimentos inmediatamente. Ah, perfecto, hasta Entonces, los 28. Pero esto también, y volvemos a lo mismo, tiene que ser regulado por el tribunal, porque yo me he dado, han ocurrido muchos casos en que llegan los papás a la oficina y dicen, me están cobrando una deuda de alimentos que yo no tengo. Entonces digo, ¿pero por qué no tiene esta deuda? No, porque lo que pasa es que mi hijo cumplió 28 y dejé de pagar. Pero lamentablemente hay que demandar el cese de los alimentos Hay o que finalizar regularlo. el trámite. Porque si no lo hace, aunque el hijo tenga más de 28, se va a cobrar igual la deuda. Entonces tiene que hacerse formalmente. Esa es la recomendación que les puedo hacer a todos. ¿Por qué? Porque muchos papás hoy día incluso pueden decir, no, si yo no tengo ningún problema con mi hijo, si él no me los va a cobrar. Ojo con eso, porque hoy día, con la nueva ley de alimentos, el tribunal está obligado a calcular la deuda de la pensión de alimentos, sin que se lo pida el papá, o sea, la mamá o el hijo. Claro, en el fondo no es una decisión que pase por ellos. Si está regulado por el tribunal se va a encargar de hacer el cálculo. Y podrían encontrarse con la desagradable sorpresa que el tribunal los envía al Registro Nacional de Deudores sin que nadie se lo haya pedido. Entonces aquí hay un tema muy importante que está sucediendo hoy en día, que son temas que hay que solucionar, y especialmente cuando muchas veces no está esta mala relación, porque a veces puede que el hijo ya está totalmente consciente, que se terminó su obligación, y ya está estudiando, o sea, ya está trabajando, por ejemplo, o hizo su vida, tiene un hijo, y no quiere cobrarlo. Entonces es muy fácil de solucionar. Se puede presentar un escrito al tribunal formal poniéndole término a estos alimentos, pero si no lo hacen, se va a cobrar. Pero si hay acuerdo en la mediación, eso ya podría quedar solucionado y estipulado el cese. Pero la recomendación es hacerlo. Claro, siempre. Bueno, 12:02, Pablo, muchas gracias. Me imagino que nos pasa tiempo, pero bueno, ya nos vamos a encontrar los otros viernes, vamos a poder seguir indagando sobre este y otros temas. ¿Dónde te pueden encontrar? Obviamente, como todos los viernes, la misma pregunta para que la gente se pueda asesorar con este y otros temas. Exacto. Como les digo siempre, vayan a la página web www.jurismaule.cl, ahí van a poder encontrar todos nuestros medios de contacto, nos pueden encontrar en oficinas presenciales en Talca y oficinas presenciales en Curicó. En el evento de que no quieran hacerlo de manera presencial, se puede hacer una llamada, una videollamada, pueden escribirnos también por WhatsApp, que es un poco más informal, pero por lo menos puede servir para coordinar alguna hora, alguna entrevista. ¿Ves? Ya lo sabe. De esta forma, ahí esto lo puede encontrar a Pablo, puede encontrar a Isidora y todo el equipo entonces que compone Jurismaule y va a la segura, va ganador entonces en su casa, sí o sí. Bueno, de esta forma nosotros, Pablo, te despido, muchas gracias, nos volvemos a encontrar si Dios quiere, y la salud lo permite, la otra semana, y vamos a una pequeñísima pausa excepcional y volvemos, pero no se separen.